Bienvenidos a una nueva inmersión, amigos. Una donde nos adentramos en un mundo que parece sacado de las páginas de un thriller de suspenso. Hoy vamos a hablar de control. Control global. Y no del tipo que vemos en los titulares. Exacto, lo fascinante aquí es que nuestro material de origen, aunque ficticio, plantea preguntas que invitan a la reflexión. La idea central que se repite en estos fragmentos es la existencia de una conspiración a escala global orquestada por una élite oculta, con el objetivo de controlar cada faceta de la vida humana. Desvelemos esto. Tenemos atisbos de este mundo a través de los ojos de tres personajes, Liam, Ariadna y Selene. ¿Quiénes son estas personas que se atreven a desafiar lo establecido? Bueno, pues Liam es nuestro punto de entrada a esta trama. Él es exitoso, pero siente una inquietud persistente, una sensación de que las cosas no están del todo bien. Es como si estuviera despertando de un sueño donde todo es cómodo pero controlado. Esta inquietud lo lleva a una conferencia sobre, control mental. Ajá, y es donde entra en escena Ariadna. Exactamente. Una mujer astuta con conocimiento político que ya está inmersa en la madriguera de la manipulación de la élite. Exactamente. Ariadna lleva años investigando esto, centrándose en cómo se infiltran en los sistemas de los que dependemos alimentos, medicinas, incluso el clima. Ella está conectando los puntos que la mayoría de la gente ni siquiera ve. Y luego tenemos a Selene, neurocientífica y psicóloga. Imagínate comprender la mente humana a ese nivel. Selene ha estado estudiando cómo el condicionamiento, ya sea por nuestro entorno o por los medios de comunicación, moldea literalmente nuestros cerebros. Piénsalo, ¿crees que estás tomando tus propias decisiones o estás siendo sutilmente guiado? Esto es lo que realmente me intriga. Estos tres no son solo observadores pasivos de esta conspiración. Forman una resistencia. Cierto, pero ¿qué los impulsa a tomar un riesgo tan grande? Correcto. Su investigación nos conduce a Codex Vitae, un proyecto siniestro cuyo objetivo final es el control total. Y en el centro de todo esto está el Dr. Malcolm Varela, un genetista vinculado a experimentos éticamente cuestionables. La búsqueda de este médico los lleva al cubo, que parece ser el centro neurálgico de toda esta operación. El cubo. Suena ominoso. ¿Qué sabemos sobre este lugar? Es una base secreta, un laboratorio. De acuerdo con las fuentes, el cubo es una instalación ultra secreta posiblemente ubicada en una región remota y aislada del mundo. Se describe como un centro de investigación y desarrollo donde se llevan a cabo experimentos relacionados con el control mental, la modificación genética y otras tecnologías inquietantes. Entonces están tratando de exponer esta enorme conspiración, pero constantemente están bajo amenaza, ¿verdad? Hay una sensación de urgencia, como si siempre estuvieran a un paso de ser silenciados. ¿Qué tipo de peligros enfrentan? Exacto, enfrentan un peligro constante. En Belchite, España, descubren experimentos horribles que involucran alimentos modificados diseñados para suprimir las emociones. ¿Te imaginas un mundo donde tus propios sentimientos son manipulados? Es escalofriante. Espera, alimentos modificados para controlar las emociones. Eso suena a ciencia ficción. ¿Cómo funcionaría eso? Según los fragmentos, estos alimentos modificados genéticamente contienen sustancias que interfieren con la producción de neurotransmisores en el cerebro, los mensajeros químicos que regulan nuestras emociones. Al alterar este delicado equilibrio, la élite busca crear una población dócil y obediente, incapaz de experimentar emociones fuertes que podrían llevar a la disidencia o la rebelión. Increíble. Y luego está su audaz misión en Moscú, infiltrándose en una reunión de alto nivel para obtener un documento que detalla una máquina de control mental. Parece una película de espías. Lo que impacta es el alcance de esta conspiración. Es global, con conexiones con gobiernos, corporaciones, incluso bases secretas en lugares remotos como la Antártida. Pinta la imagen de un mundo donde el poder se concentra en manos de unos pocos elegidos que operan fuera de cualquier sistema de rendición de cuentas. Manipulan los alimentos, las medicinas, incluso el clima, todo, en busca del control definitivo. Entonces, si este mundo ficticio refleja el nuestro, aunque sea en una pequeña medida, ¿qué dice eso de nuestras elecciones? De nuestra libertad. Las fuentes destacan la importancia de la conciencia. Necesitamos ser pensadores críticos cuestionando la información que nos bombardea a diario. ¿Quién se beneficia de nuestras creencias y elecciones? ¿Somos realmente libres o somos manipulados sutilmente? Retomando el hilo de nuestra conversación, hemos visto cómo esta conspiración utiliza el marketing para crear necesidades y deseos falsos. Es como si estuvieran secuestrando nuestros cerebros, haciéndonos desear cosas que realmente no necesitamos. Las fuentes lo describen como una adicción, un hambre constante que nunca puede ser satisfecha. Y lo que es aún más perturbador es cómo se han infiltrado en nuestros sistemas alimentarios y médicos. Los fragmentos hablan de alimentos diseñados para hacernos dependientes, para que sigamos volviendo por más, incluso si eso perjudica nuestra salud. Pero no se trata solo de hacernos engordar o enfermar, ¿verdad? Hay una capa más profunda de control aquí. Precisamente, si conectamos esto con el panorama general, no solo están controlando nuestros cuerpos,
Están controlando nuestras mentes. Los fragmentos describen alimentos modificados que pueden suprimir las emociones, creando una población dócil y obediente. Es escalofriante imaginar un mundo donde ni siquiera puedes sentir tus propios sentimientos, que es como si intentaran convertirnos en robots. Si pueden controlar nuestras emociones, pueden controlar nuestras reacciones y, en última instancia, nuestras acciones. Exacto, y no olvidemos la industria farmacéutica. Las fuentes sugieren que ellos también están involucrados, beneficiándose de las mismas enfermedades que ayudan a crear. Es un círculo vicioso. Los enferman con alimentos procesados, luego nos venden medicamentos para controlar los síntomas. Todo mientras obtienen ganancias. Es suficiente para hacerte querer renunciar a la comida rápida y las pastillas para siempre. Pero va más allá. Las fuentes incluso mencionan el control del clima como una herramienta de manipulación. ¿Te refieres a que realmente están jugando con el clima? Eso suena algo sacado de una película de ciencia ficción. ¿Cómo podrían tener ese poder? Puede sonar descabellado, pero los fragmentos describen un proyecto llamado Aurora, una tecnología capaz de manipular los patrones climáticos globales. Lo presentan como una solución a la crisis climática, pero en realidad es otro medio de control. Entonces crean el problema y luego ofrecen una solución que los beneficia. Un juego de poder clásico. ¿Pero por qué el clima? ¿Qué ganan controlando algo tan vasto e impredecible? Piensa en el factor miedo. La crisis climática es una amenaza muy real, pero si pueden controlar la narrativa, pueden controlar la respuesta, pueden usar ese miedo para impulsar su propia agenda, para consolidar su poder. Tiene sentido. Si la gente tiene miedo, es más probable que acepte soluciones que de otro modo podrían cuestionar. Pero si el control es tan omnipresente, ¿dónde queda la educación? ¿No se supone que la educación nos empodera y nos ayuda a pensar críticamente? Las fuentes también hacen hincapié en el papel de la educación en la configuración de nuestras mentes. Sugieren que la educación tradicional a menudo desalienta el pensamiento crítico, enseñándonos a conformarnos en lugar de cuestionar. Es como si quisieran crear una población de trabajadores obedientes que nunca se salgan del camino establecido. ¿Cómo romper con ese tipo de programación? ¿Cómo podemos aprender a pensar por nosotros mismos cuando el sistema educativo parece diseñado para hacer lo contrario? Las fuentes señalan la importancia de buscar conocimiento fuera de la corriente principal de aprender a pensar por nosotros mismos. También destacan el poder de la acción individual y el despertar colectivo. Entonces, no se trata solo de ser conscientes del problema, sino de resistirlo activamente. Pero ¿cómo se ve esa resistencia en la práctica? Liam, Ariadna y Selene no se quedaron sentados viendo cómo se derrumbaba el mundo. Lucharon utilizando sus conocimientos y habilidades para exponer la verdad. Y se enfrentaron a riesgos increíbles. Estaban constantemente huyendo, siempre mirando por encima del hombro. ¿Cómo lograron mantenerse un paso por delante de sus perseguidores? ¿Qué recursos o aliados tenían? Según los fragmentos, contaban con una red de contactos, personas que también habían despertado la verdad y estaban dispuestas a ayudar. Utilizaban tecnología encriptada, se movían entre las sombras y siempre estaban un paso por delante. Su viaje es un recordatorio de que incluso frente a un poder abrumador, los individuos pueden marcar la diferencia. Pero no es un poco desalentador. Parece tener habilidades y recursos extraordinarios. ¿Qué puede hacer la gente común para resistir? Es cierto que su historia puede parecer extraordinaria, pero creo que la lección clave es su negativa a rendirse. No se dejaron intimidar por la magnitud del desafío. Y que su determinación es contagiosa. Pero, ¿cómo se traduce esa determinación en acciones concretas para el ciudadano de a pie? Es una pregunta válida. A veces puede parecer que estamos luchando contra un gigante, pero las fuentes nos recuerdan que incluso los actos de resistencia más pequeños pueden tener un impacto. ¿Cómo es eso? ¿Puedes dar algunos ejemplos? Claro, piensa en nuestras decisiones diarias. Podemos elegir apoyar a las empresas que se alinean con nuestros valores, boicotear las que no lo hacen, ser más conscientes de lo que consumimos, tanto en términos de productos como de información. Entonces se trata de ser un consumidor más consciente, ¿no? Votar con nuestra cartera, por así decirlo. Exacto, se trata de reconocer que tenemos poder incluso en nuestras acciones cotidianas. Cada vez que elegimos un producto local en lugar de una corporación multinacional, cada vez que compartimos una noticia independiente en lugar de un medio controlado, estamos plantando una semilla de resistencia. Me gusta esa idea, pequeñas acciones que sumadas pueden crear un cambio significativo. Pero hablemos de la información. Al final, de ser más conscientes de lo que consumimos en la era digital, con tantas fuentes de información compitiendo por nuestra atención. ¿Cómo podemos discernir lo verdadero de lo falso? Es ahí donde entra en juego el pensamiento crítico del que hablamos antes. No se trata de aceptar ciegamente todo lo que leemos o escuchamos,
sino de cuestionarlo, de buscar diferentes perspectivas, de contrastar la información. Las fuentes nos animan a desarrollar una mente inquisitiva, a no tener miedo de hacer preguntas e investigar por nuestra cuenta. Es como si tuviéramos que convertirnos en detectives de la información, ¿no? Siempre buscando pistas, verificando los hechos y no dando nada por sentado. Pero eso requiere tiempo y esfuerzo, algo que muchos no tienen en su ajetreada vida diaria. Es cierto, no es una tarea fácil, pero las fuentes sugieren que la clave está en empezar poco a poco. No se trata de volverse un experto en todo la noche a la mañana, sino de cultivar el hábito de cuestionar, de ser más conscientes de cómo la información nos influye. Entonces se trata de hacer pequeños cambios en nuestra forma de pensar y de consumir información. Pero, ¿qué pasa con aquellos que ya están despiertos a esta realidad, que ya ven las cuerdas que nos controlan? ¿Qué pueden hacer para marcar una diferencia real? Las fuentes resaltan la importancia de la conexión, de crear comunidad. No se trata de luchar solos, sino de unir fuerzas con otros que comparten nuestras preocupaciones. ¿Y cómo encontramos a esas personas? ¿Cómo construimos esa comunidad? Hoy en día, gracias a la tecnología, es más fácil que nunca conectar con personas de ideas afines. Existen grupos online, foros de debate, organizaciones que trabajan en temas específicos que nos preocupan. Las fuentes nos animan a no subestimar el poder de la conversación, del intercambio de ideas. Es fascinante pensar que, a pesar de los intentos de controlarnos, también tenemos a nuestro alcance las herramientas para liberarnos. Exactamente, y ahí está la clave, la información, la conexión. La acción consciente, no somos simples marionetas en manos de una élite poderosa. Tenemos el poder de elegir, de actuar, de construir un futuro diferente. Y esa es una nota esperanzadora para terminar nuestra inmersión de hoy. Gracias por acompañarnos en ese viaje a través del complejo mundo del control global. Ha sido un placer compartir estas reflexiones contigo. Recuerda, la información es poder, y el poder está en tus manos. Hasta la próxima. Mantente curioso, crítico y sobre todo empoderado.